Les invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Es donde está el pasaje, Mateo 18, 1 al 5. Mateo 18 es donde está el pasaje principal para el sermón en esta mañana. Si no os hacéis como niños. Estamos muy gozosos por el día de hoy. Hemos podido orar por los niños que acaban de llegar recientemente a nuestra iglesia. Tenemos el fin de curso del SPLAY. Y ayer tuvimos una fiesta para todos los niños y los no tan niños. Los que pudisteis estar ayer disfrutamos de una guerra del agua, donde nos hicimos como niños, en cierto sentido. Por cierto, me he apuntado los nombres de los que me echaron un cubo por la espalda. Luego los pastores hablaremos de ello. A ver qué pasa. Había peligros de falsos hermanos ayer. Fue un tiempo relajado, fue un tiempo divertido, fue un tiempo de comunión fraternal. Fue una fiesta para niños, a la que nos sumamos los que no somos tan niños. Pero en esta mañana, en este ambiente tan infantil, quisiéramos meditar en qué significa esta expresión del Señor Jesús. Si no os hacéis como niños. Y aquí tenemos todos estos niños que hemos estado hoy poniendo las manos del Señor en oración. El pequeño Elías, que ha nacido justo mientras estábamos empezando el culto. Damos gracias también al Señor por el milagro del embarazo de Ana, de Ricardo. Y todas estas cosas nos hacen recordar que los hijos realmente, como ha leído el pastor Jairo, son una bendición del Señor. Son una herencia del Señor en nuestras manos. Pero a la vez que son una bendición del Señor, son una tremenda responsabilidad. El Señor nos los da, pero siguen siendo suyos. El Señor nos los da para que los administremos, para que les instruyamos en sus caminos. Y somos responsables de sus vidas, no solamente de una provisión material, sobre todo de una provisión espiritual para ellos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice el Salmo 127. Los niños son un regalo de Dios. Dios ama a los niños. Jesús ama a los niños y lo vemos en los evangelios, como los niños se acercan a Él. Y el Señor quiere que los niños se acerquen a Él y los recibe con los brazos abiertos. Y entonces nos encontramos con esta expresión. Vamos a leer en Mateo 18. Solamente versículos del 1 al 5. Esta expresión del Señor Jesús. Leemos Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Los discípulos estaban discutiendo entre sí. ¿Nos damos cuenta del tema? ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? O sea, aún estaban en esta tierra y estaban pensando en el más allá y se estaban repartiendo cargos. A ver quién va a ser el ministro de... ¿Quién va a estar a la derecha de Jesús? ¿Quién va a estar a la izquierda de Jesús? ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros en el reino de los cielos? En su corazón estaban codiciando lugares de preeminencia espiritual, o pensaban que Jesús, por el sacrificio hecho siguiéndole en esta vida, les debía un cargo importante cuando llegaran al reino de los cielos. Maestro, ¿quién de nosotros es el mayor en el reino de los cielos? Y tal vez esperaban una respuesta directa y clara de Jesús. Hombre, claro, el mayor es Pedro, porque les voy a dar las llaves del reino. O el mayor es Juan, que es el que ha estado conmigo tanto tiempo. Y ¿sabéis? En la cruz es el único que estará presente. O el mayor es Pablo, a quien todavía no conocéis, pero Pablo va a escribir la mayoría del Nuevo Testamento. Él es el mayor en el reino de los cielos. Pero Jesús no le da ninguna de estas respuestas, ¿verdad? Como tantas otras veces, Jesús responde de forma enigmática. Le hacen la pregunta, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros en el reino de los cielos? Y llama a un niño.
Yo creo sinceramente que lo debía llamar por nombre, a uno en concreto. Que Jesús conocía a los niños y los niños conocían a Jesús. Pepito, ven para acá. Pongámosle Pepito, ¿vale? Y el niño venía ahí en medio, con cara extrañada. ¿Qué quiere Jesús ahora de mí? Y dice que lo pone en medio, entre ellos, en medio de aquella conversación de adultos. ¿Os imagináis la carita del niño mirando hacia arriba, a la cara de los adultos? ¿Qué hago yo aquí? Los mayores están hablando de sus cosas, ¿no? ¿Os imagináis la cara de los apóstoles mirando hacia abajo? ¿Para qué llama Jesús a este niño aquí en medio? Si estamos teniendo una discusión teológica de alto calibre. ¿Por qué trae Jesús a este niño? Esa cara de expectación, pensando, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Le hacemos una pregunta como esta, ¿quién de nosotros va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús manda a traer a un niño. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Se crea ese momento de expectación. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cuántas veces Jesús en los evangelios nos sorprende de la misma manera y sorprende a sus discípulos de la misma manera? Están sentados a la mesa, Jesús se levanta, se ciñe la toalla. Debía venir ese mismo sentimiento. ¿Qué está haciendo ahora Jesús? Llega al sepulcro de Lázaro y dice, retirad la piedra. ¿Qué está haciendo Jesús? Ese sentimiento de expectación, de extrañeza. Un ciego viene hasta él y él hace barro con sus manos y empieza a untar sus ojos. ¿Qué está haciendo Jesús? Y seguro que habéis tenido esta misma experiencia muchas veces en vuestra vida. Vuestra pregunta, vuestro interrogante, vuestra inquietud es una, y lo que Jesús está haciendo parece no tener ningún sentido. Pero créeme, lo tiene. Lo tiene. Esperamos en fe, esperamos callados como en ese momento los apóstoles. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo el Señor? Pero tiene mucho sentido lo que está a punto de hacer. Entonces el maestro, con ese niño en medio, les dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En los otros evangelios encontramos esta expresión. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Literalmente el Señor Jesús está diciendo, si no os volvéis y os hacéis como niños, otra posible traducción sería, si no cambiáis y os hacéis como niños, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Claro, Jesús aquí está hablando en un sentido espiritual, yo creo que todos lo entendemos. Si fuera en un sentido literal, los que ya somos grandes, no podríamos entrar en el reino de los cielos, de ninguna de las maneras, porque ¿cómo nos vamos a hacer niños otra vez? Está hablando en un sentido espiritual, pero ¿qué significa espiritualmente hacerse como niños? Jesús está haciendo una comparación, una ilustración. Si no os hicierais como niños, semejante a los niños. Y en los evangelios de Marcos y Lucas, el Señor Jesús usa otra expresión en otro contexto diferente. Cuando los niños querían acercarse a Él y Jesús quiere que se acerquen, pero los discípulos le apartan los niños, Jesús responde en Lucas 18:16 y Marcos 10:14, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Porque de los que son como ellos, de nuevo está apuntando a la misma realidad, de los que son como ellos es el reino de Dios. Más bien fijaos en ese ejemplo de cómo se acercan a mí. De los tales es el reino de los cielos. De los que son como niños, pero cada uno de nosotros nos preguntamos, si yo soy adulto, ¿cómo puedo ser como niño? ¿En qué tengo que ser como niño? ¿En qué un niño es un ejemplo espiritual para mí? ¿Cómo, Señor, puedo hacerme como un niño si ya soy mayor? Esto nos recuerda a la pregunta de Nicodemo, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo venía con todo su currículum, impecable. Y Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer
de nuevo. Básicamente está diciendo, todo lo que tú has hecho con tu propia virtud no sirve, has de nacer del Espíritu. Es algo sobrenatural que el Espíritu hace en ti. Has de nacer del Espíritu de nuevo y empezar una vida nueva espiritual. ¿Cómo puedo nacer si ya soy mayor? ¿Cómo puedo hacerme un niño si ya soy mayor, si ya soy adulto? Quisiera compartir con vosotros en esta mañana 4 aspectos en los cuales debiéramos ser como niños. Uno viene directamente del pasaje que acabamos de leer. Estoy convencido de que el Señor Jesús en Mateo 18 está diciendo una muy concreta, cuando dice, si no os hacéis como niños. Pero luego quisiera compartir 3 más con vosotros que vienen de otros pasajes de la Escritura, en la cual vemos esa comparación de Dios como Padre y nosotros como niños y cómo hemos de tener esa actitud a la que se refiere el Señor Jesús. En primer lugar, el primer punto claro que vemos aquí en Mateo 18 es que hemos de ser como niños en su humildad. Recordemos cuál era el tema de discusión de los apóstoles. El lugar de preeminencia entre ellos. Y la respuesta del Señor es traer a un niño y ponerlo en medio. Y dice, si no os hiciereis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. En los tiempos de Jesús, la gente mayor era la más importante, era la más honrada. Luego los adultos y luego los niños. Los niños eran lo último del orden social. La opinión que menos contaba era la de un niño. Los deseos que menos contaban eran los de un niño. Hoy día es justo al revés, ¿verdad? Los niños están arriba, luego los adultos y luego los mayores que sirven a todos. ¿Sí? Es la voluntad del niño. Todo gira alrededor de los niños. Los padres ya no tenemos amigos. Nuestros amigos son los padres de los amigos de nuestros hijos. ¿Sí o no? Cuando yo era pequeño era al revés. Mis amigos eran los hijos de los amigos de mis papás. Y yo me adaptaba a lo que tocaba. Hoy día es exactamente al revés. Su agenda está más llena que la nuestra. El mundo, la sociedad nos empuja en esa dirección. Gobiernan los niños, luego los adultos y luego los mayores, los ancianos que se están dando y sirviendo y entregando por todos. Pero no era así en tiempos bíblicos. Los niños eran lo más bajo de ese orden social. El menor, el de más pequeña importancia, el más insignificante. Y aquel es al que Jesús llama y dice, ponte aquí. Y pone como ejemplo, si no os hicierais como niños, si no os rebajáis, si no os humilláis a vosotros mismos, si no os consideráis el último, no sois dignos del reino de los cielos. Y el Señor Jesús puso él mismo el ejemplo. Si él lavó los pies de sus discípulos y luego dijo, si yo siendo el maestro, y me llamáis maestro, os he lavado los pies, ¿qué haréis ahora los unos por los otros? Ejemplo os he dejado. Literalmente Jesús está diciendo que el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que hacerse el más pequeño de todos. Tiene que humillarse delante de la presencia de Dios. Y que es necesario ese milagro de un cambio de corazón para realmente poder tener esa humildad y esa pequeñez. Y que nos hemos de rebajar a ese nivel. Si no, no entraremos en el reino de los cielos. Cuando leo estos versículos me acuerdo de Naamán el sirio. ¿Recordáis la historia? El general de Siria. Un hombre que era rico, importante, grandes victorias militares, pero dice el pasaje en el segundo libro de Reyes que era leproso. Y entonces va a Israel y visita al profeta Eliseo y le expone su problema y trae vestidos y riquezas para darle. Eliseo rechaza todo. Y está esperando que Eliseo haga un milagro, evidentemente un milagro de la talla de Naamán, ¿verdad? Que Eliseo clame al cielo y caiga un rayo y vengan los ángeles y algo así imponente. Y sin embargo, ¿qué le dice Eliseo? Ves al río Jordán y lávate 7 veces. Naamán se ofende profundamente. Aquello es ridículo. Le está diciendo básicamente que está sucio, que vaya al río a lavarse. No quiere hacerlo y sus criados le insisten. Qué sabios sus criados. Si el profeta te hubiera pedido algo grande, lo hubieras hecho. Y ahora que el profeta te pide algo tan pequeño, no lo vas a hacer.
Y Naamán desciende al río y se lava 7 veces en el Jordán. Y dice el pasaje que cuando salió la 7ª vez del río Jordán, su piel era como la de un niño. El gran Naamán, el orgulloso, se hizo pequeño como un niño. Se humilló. Aquí está apuntando al Señor Jesucristo en esta dirección. Si no os hacéis como niños, si no te humillas delante de la presencia del Señor, si no dejas a un lado esa grandeza, ese orgullo, esa vanagloria, esa fuerza, esa capacidad, y te das cuenta de que eres pequeño, débil, torpe, insignificante, no recibirás el favor de Dios. No puedes venir a Dios con tu orgullo y con tu grandeza. Fijémonos las bienaventuranzas cómo empiezan. Es un camino de felicidad. Bienaventurado significa feliz. Y la primera bienaventuranza es esta, en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si te crees que eres rico, vas a vivir en tu pobreza. Si reconoces tu pobreza, todas las riquezas de Dios son tuyas. Vengamos al Señor Jesús con esa actitud de humildad. ¿Te sientes pequeño? ¿Pequeño como un niño? Entonces ven a Cristo con esa debilidad, con esa pequeñez. Reconoce que no eres nadie, que no te sirve de nada, como Nicodemo. Necesitas reconocer que no te sirve de nada tu grandeza, tus logros, tu orgullo, tu vanagloria, tu poder, tu inteligencia, tus fuerzas, no sirven de nada. Necesitas humillarte delante del Señor tu Dios. Un segundo aspecto que me gustaría compartir con vosotros, que también vemos en la palabra, además de la humildad, es la dependencia. ¿Son los niños dependientes de nosotros? No hay ser vivo más dependiente en el mundo. Yo me maravillo cuando veo reportajes estos de los canales de documentales de televisión, ¿verdad? Y ves que nace un caballo o nace un elefante y nada más nacer se pone a andar, ¿verdad? Y sigue su madre. ¿Tú te imaginas eso con un bebé? Ridículo. No hay ser vivo más indefenso en la tierra que un pequeño bebé. Cuando nace, no es capaz de nada. Absolutamente nada. No sabe ni dormirse. No sabe comer. Hay que enseñarle. Los padres, desde que nace, es una relación de continua dependencia y van poco a poco aprendiendo. Pero han de aprender a vestirse, han de aprender a andar, han de aprender a hablar, absolutamente todo en esta vida. Y dependen de sus padres para las cosas más básicas, más imprescindibles. Eso significa que continuamente acuden a sus padres, continuamente reclaman la atención de sus padres. Cuando son pequeños lloran y los padres intentan entender qué significa cada lloro. Ahora tiene hambre, ahora tiene frío, ahora tiene sueño. Y luego ya cuando hablan, cuando lo verbalizan, cuando lo expresan, continuamente acuden a sus padres para todas las cosas de la vida. Mis hijos se van haciendo mayores, cada vez dependen menos de mí, casi que dependo yo de ellos. Escucha, ¿cómo se hace esto? Pero el pequeño aún depende mucho de sus padres. El pequeño Abraham es una dependencia constante, está siempre preguntando. Papá, ¿me ayudas a esto? Papá, no llego a lo otro, papá. Quiere que le des de comer, quiere que le lleves a pasear. Así que, como pequeño que es, no tiene ningún problema en reconocer que es pequeño y que es dependiente. Continuamente está expresando su dependencia de sus padres. Sabe que él no puede. Sabe que quiere algo, pero él no es suficientemente alto como para llegar. Y dice, no arribo. Y tienes que bajárselo. Sabe que no tiene fuerzas para levantar algo y dice, papá, ¿ayudas? Continuamente está preguntando. Sabe que no tiene la inteligencia para hacer algo y lo pone en tus manos para que lo hagas. Hermanos, dependencia. Ojalá fuéramos como niños con nuestro Padre Celestial. Y tantas veces nos creemos fuertes. Y mira tu vida. Si te alejas de la oración y te alejas de la palabra, es porque te crees fuerte.
Pero cuando reconocemos nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra miseria, acudimos al Señor porque reconocemos que Él es fuerte y que nosotros no podemos nada con nuestras propias fuerzas. Reconoce que eres débil y Él es fuerte. Reconoce que eres necio y Él es sabio. Reconoces que Él tiene respuestas y tú solo tienes preguntas. Reconoce que necesitas de la palabra, que necesitas de la oración, que necesitas del Espíritu, que necesitas de su sabiduría constantemente. Un niño es dependiente de su padre. En tercer lugar, la confianza. Porque un niño no solo es dependiente de su padre, sino que un niño confía en que su padre puede, o su madre puede hacer. Es una relación de confianza. No solamente reconoce su debilidad, sino reconoce la fuerza de aquel al que acude y que es capaz de hacerlo y es bueno para hacerlo por su propio bien. Por eso los niños acuden a nosotros. Que puede hacerlo mejor para él y quiere hacerlo mejor para él. Dice el Señor en Lucas 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un niño confía en sus padres. ¿Tú has visto alguna vez un niño de 4 años preocupado en su cama porque no se puede dormir y vas a él y le dices, hijo mío, ¿qué te pasa? Y te dice, es que no sé cómo vamos a pagar la factura de la luz mañana. ¿Verdad que no? Un niño se sienta en la mesa a la hora de comer y no se preocupa de si hay comida o no hay comida. Sabe que hay comida y punto. Son los padres los que se rompen la cabeza para ir a comprar o para cocinar o para ver si llega el presupuesto. Pero el niño tiene su plato ahí. Es una confianza absoluta en sus padres. Que sus padres tienen cuidado de él. Con una gran profundidad, con una gran sencillez, con una gran transparencia. Tenemos que aprender, ¿verdad? Ojalá confiáramos así en nuestro Padre Celestial. Con esa transparencia, con esa sencillez. Una de las frases preferidas de mi hijo Abraham, que la escuchamos no sé cuántas veces al día, es, papá, ¿arreglas? Cualquier cosa que se estropee, papá, ¿arreglas? Y me lo pone en mis manos. Papá, arregla. Y cuando viene a ti con esos ojos de corderito, ¿verdad? Con un juguete roto y lo pone en tus manos, papá, arregla. Y se queda esperando. El otro día me puso uno que yo me lo miraba y digo, madre mía, no, papá no arregla. Esto no hay forma de salvarlo, está deshecho. Tú te lo miras, analizas rápido y digo, a ver, si pongo cola aquí, si pongo un tornillo allá, pero aquello no tenía remedio. Y yo me lo miro, sí, papá arregla, sí. Ya veremos qué pasa con esto. Pero eso es su fase preferida, papá arregla. Ojalá tuviéramos esa misma actitud con nuestro Padre Celestial. Sí, Dios sí arregla. Dios sí arregla. Si Él ha vencido la muerte y el pecado, no hay nada que sea suficientemente difícil para Él. Él sí arregla. Así que puedes incluso tomar tu corazoncito, por roto que esté, y llevarlo a las manos de tu Padre Celestial y decir, papá, ¿arreglas? Porque Él sí es poderoso para hacerlo. Ven a Cristo como un niño pequeño con ojos tiernos que mira a su Padre confiado y dependiente y dice, papá, ¿arreglas? Porque tú eres poderoso y tú eres bondadoso y tú sí puedes, no hay nada imposible para ti. Nos dice la palabra, Mateo 6, 23, 25, y nos invita a esta actitud de un niño confiado. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, o por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Nos está hablando nosotros, cristianos del siglo XXI,
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si no os hicierais como niños, en humildad, en confianza, en dependencia, y dejad que comparta un punto más en el cual hemos de ser como niños. Hay algo curioso en los niños, hay algo único en los niños, y es que crecen. Hermanos, crecen. Los que tenéis niños pequeños habréis observado que nada más entrar por la puerta del pediatra, lo primero que hace es ya preparar la cinta métrica, ¿verdad? Y los estira para ver cómo crecen. Yo cuando entro por la puerta del médico, lo que me prepara es la báscula. Nosotros ya no crecemos para arriba, crecemos así. Pero los niños crecen. Y cada visita que haces al médico, 1 centímetro. Caramba, tú. Y a la siguiente visita, 1,5 centímetros. Es algo único de los niños. Crecen. Y es parte de su trabajo, crecer. Más rápido, más lento, pero crecen porque son niños. No se espera que un adulto crezca, pero sí se espera que un niño crezca. Es su trabajo principal. Crecer en estatura, crecer en fuerza, crecer en inteligencia, crecer en capacidad académica, crecer en sus deportes, crecer en sabiduría, crecer en todos los sentidos. Cuando nacemos de nuevo y nos humillamos delante del Señor y nacemos de nuevo, se espera de nosotros como niños en la fe que crezcamos continuamente, día a día, semana a semana, mes a mes, y que tú puedas mirar tu propia vida hacia atrás y decir, mira dónde estaba y mira dónde estoy. Cómo crezco, cómo avanzo por la gracia del Señor. Somos bebés espirituales que por la gracia de Dios crecemos continuamente hacia la madurez. Deseamos, como dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y como dice Efesios 4, para crecer y llegar a tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro modelo, es nuestra meta. La plenitud de Cristo, su estatura, la madurez espiritual. Y si crecemos es porque estamos vivos. Porque estamos vivos, crecemos. Porque somos niños espirituales, crecemos. Porque Dios ha hecho el milagro en nosotros, crecemos. Cuando Pinocho era Pinocho y era de madera, Pinocho no crecía. Cuando se hizo el prodigio de que Pinocho de madera fuera un Pinocho de carne y hueso, ahora crece. Ahora crece. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, no crecías, no podías crecer. Cuando Dios ha hecho el milagro de la nueva vida en ti y has nacido espiritualmente y ahora eres un bebé espiritual, creces. Porque estás vivo. Porque estás vivo. A semejanza del Señor Jesucristo. Somos niños de su gran familia espiritual. Y en nuestro pasaje de hoy, en Mateo 18, el Señor Jesús sigue diciendo en los versículos 4 y 5, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, hacernos niños espirituales nos puede parecer como entrar en un estado de profunda indefensión. ¿Qué será de mí? Si dejo mi orgullo, si dejo mi fuerza, si dejo mi vanagloria, si dejo mis... Pero no es entrar en un estado de absoluta indefensión, es dejar tus propias fuerzas para depender de sus fuerzas, para estar bajo su mano, para estar bajo su cuidado. Hacerse como niños delante de Dios es hacerse uno de sus niños, de su familia espiritual. No somos niños huérfanos o abandonados,
Somos niños adoptados a su familia espiritual. Ahora pertenecemos a Él. Pero me gustaría concluir diciendo algo en el sermón de hoy. Hemos hablado tanto de niños que parece que el sermón vaya dirigido solo a los adultos, si no os hacéis como niños. Pero este mensaje también va dirigido a los niños. El Señor Jesús a los niños les dice: niños, si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque cada niño también tiene que humillarse delante del Señor y depender del Señor y acogerse a su gracia y a su misericordia y reconocer sus pecados. Cada niño también es un pecador que necesita del perdón del Señor Jesús. Cada niño debe reconocer que apartado del Señor no podemos hacer nada. Los que aún sois niños por fuera, y tenemos muchos niños en nuestra iglesia, un día seréis grandes. Pero debéis recordar estas palabras del Señor Jesús: si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los pecados de un niño probablemente no son los pecados de un adulto, pero cada niño necesita reconocer que él es pecador. Cada uno de vosotros necesita mirarse a la luz de la palabra y reconocer que sois pecadores. Los niños, cada vez que quieren ser protagonistas, también están pecando delante del Señor. Cada niño, cada vez que le dice una mentira a sus papás, está pecando delante del Señor. Cada vez que partes el pastel y te quedas el mejor trozo para ti y le das los demás a tus hermanos, estás pecando delante del Señor. Cuando hablas a espaldas de alguien mal de esa persona, estás pecando a ojos del Señor. Cuando haces una pataleta porque no te dejan ver tu programa de televisión, estás pecando a los ojos del Señor. Cuando tus padres llegan a casa cansados y tú no quieres ayudar en nada, estás pecando a los ojos del Señor. Cuando no das gracias al Señor por las bendiciones que Él te da y piensas que son mérito tuyo, estás pecando a los ojos del Señor. Cuando miras lo que acaban de regalarle a tu amiguito y piensas: ¡ay, si fuera mío!, estás pecando a los ojos del Señor. Niños, puede que vuestros pecados no sean muy grandes, vuestros pecados son pequeños, pero si sois pecadores no podéis entrar en el reino de los cielos. Así que necesitáis haceros como niños. Humillaros delante del Señor. Reconocer que necesitáis un Salvador y solamente hay uno, es Cristo Jesús. Depender de Él, pedirle perdón por vuestros pecados y Él os lava de todas vuestras culpas. Hay pecado también en vuestro corazón, pero necesitáis reconocer ese pecado en vuestro corazón igual que los adultos para acudir al único médico, al único que nos puede lavar, al único que nos puede salvar. Esta es la buena, gran noticia, que aunque somos pecadores, hay un Salvador, que es bueno, que es misericordioso, y que Él dice: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que creamos, mayores, niños, ancianos, la salvación no tiene edad. Creamos que el Señor Jesucristo es ese buen pastor que está llamando a sus ovejas y acudamos a Él pidiendo perdón por nuestros pecados. Acude a Jesús como un niño pequeño que necesita ayuda con tu corazón, con tu vida, con tus problemas, con tus pecados. Y a Jesús sí le puedes decir: Señor, ¿lo arreglas? Él es todopoderoso y todo bondadoso. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte, queremos rogarte por todas las almas que están aquí en esta sala, por las que nos puedan escuchar también, Señor, a través de internet. Te queremos pedir, Señor, porque te necesitamos desesperadamente, que tú nos des esta actitud que tú dices en tu palabra, que tú nos des ese corazón humilde, sujeto a ti, dependiente de ti, Señor, confiado en tus manos.
que dejemos de confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra buena realización, en nuestro orgullo, Señor, porque todo eso no es nada, no nos va a llevar a ninguna parte. Que confiemos tan solo en tus fuerzas, en tu sabiduría, en tu poder, en tu bondad, en tu Hijo, en tu cruz, Señor, y en esa sangre preciosa derramada, que sí nos puede lavar. Que acudamos a ti, Señor, confiados como un niño pequeño, sinceros, humildes, entregados, dependientes, para que tú, recibiéndonos, Señor, nos adoptes a tu familia y nos lleves a tu casa. Señor, gracias por estas palabras tan sencillas pero tan profundas que encontramos en tu Evangelio. Gracias, Señor, por cómo nos enseñas de una forma tan gráfica, tan sencilla, pero hablándonos al corazón. Y te pedimos, Señor, que todos los aquí presentes seamos como niños. En nombre del Señor Jesús. Amén.